Un enorme gusto darle la bienvenida a esta cabina a la historiadora Úrsula Camba, con quien hemos platicado en varias ocasiones aquí en el programa. Ella es una historiadora con especialidad en el periodo colonial de nuestra historia nacional y pensé que sería buena idea y creo que le gustó la idea poder hablar sobre la tradición de la Navidad en México, porque es una tradición que pues tiene aportaciones de diversas culturas, de diversas épocas y nos pareció que sería muy interesante platicar al respecto. ¿Cómo estás, Úrsula? Muy contenta de Doctora, estar contigo, sobre todo de haber llegado, Pascal. por ahí hubo algún... Me perdí aquí adentro. Ah, bueno, es que son un poco grandes. No habías estado en esta cabina, ¿verdad? Habías estado en la otra. Hace mucho, yo creo que con Lore Rivera, a lo mejor. Ah, bueno. Hace Pero 2500 pues años. bienvenida, No qué vamos bueno a echar cuentas. que llegaste. Gracias, Pascal. Bueno, estamos a punto de llegar a la Navidad. ¿Qué podemos conversar sobre el contexto histórico de la celebración navideña en México? Pues mira, es interesante ver que hay un montón de aportaciones que son bastante recientes, otras digamos, de viejo cuño. Por Ajá. ejemplo, toda la discusión sobre los fuegos artificiales, eso es muy interesante. Los fuegos artificiales, como tú sabes, Pascal, la pólvora proviene de China. Sí. Entonces, es algo que no existía aquí anteriormente, pero que prende muy rápidamente y que en todas las fiestas, todas, hay fuegos artificiales. Los pueblos de indios ahorran, así se llaman, pueblos de indios, no les puse yo así, se llaman pueblos de indios, ahorran todo el año para los fuegos artificiales, que es algo que podemos ver hasta hoy, pero que es una importación que traen los españoles a principios del siglo XVI. ¿Ligada a la religión o no necesariamente? Ligada a las fiestas en general, pueden ser fiestas, no le vamos a llamar cívicas, porque eso es un término que surge en el siglo XIX, pero puede ser, por ejemplo, la fiesta de San Hipólito, que es la gran fiesta de la Ciudad de México, el patrono de la Ciudad de México durante 300 años, no necesariamente asociadas a lo religioso, pero sí muy presentes en todas las festividades. Lo podemos ver ahora, ¿no? En la Guadalupana, en la Navidad. Ajá. Y paralelo a los fuegos artificiales hay también una serie de importaciones que son acogidas con mucho entusiasmo por los pueblos indígenas, que son, por ejemplo, las pastorelas, las piñatas, las posadas, el ponche. Por ejemplo, a mí me gustaría deconstruir contigo el ponche, que es una bebida típica de la Navidad. A ver, vamos a entrarle a eso, pero terminamos con la pólvora. Sí. La pólvora la trajeron los españoles. Así es. Incluso fabricaron pólvora. Aquí hay crónicas de cómo suben al Popocatépetl a bajar azufre. Diego de Ordaz. Exactamente. ¿Cuándo comenzó a utilizarse en el formato de fuegos artificiales? Muy pronto, en digamos, la primera mitad del siglo XVI, se empiezan a intentar una serie de cosas para poder acercar a los indígenas a la religión católica, que les es completamente ajena. Deja tú en términos de, no sé, tienes que asociar, por ejemplo, los pecados capitales con una serie de acciones, ¿no? Con el arrepentimiento, que es una cosa muy cristiana, con la culpa, que también es una cosa muy cristiana. Entonces se tienen que hacer una serie de asociaciones e implementaciones, y todo lo que sea exterior, todo lo que sea gestual, en un mundo donde la gran mayoría no sabe leer y escribir, no nada más de los indígenas, de los españoles, muchísimos no saben leer y escribir, pues porque no lo necesitan, porque no es una preocupación. La educación, como esta cosa que tenemos nosotros muy metida en los huesos, pues es muy del 19, del 20, ¿no? Como esta cosa de Aunque estudiar Cortés para sí era medrar. un hombre muy letrado. No era tan letrado, sí había estudiado en Salamanca y bueno, había trabajado como de escribano. Era un tipo que tenía su cacumen, digamos, ¿no? Sí. Pero en general la gente no sabe. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues lo tienes que hacer exterior, muy gestual, muy de efectos especiales. Es una época de efectos especiales. De hecho, hay un artículo de Solange Alberro en Historia Mexicana que habla sobre los fuegos artificiales en las fiestas de los virreinatos de Perú y México, muy interesante. Y entonces es como, por ejemplo, les quieres explicar el infierno, entonces sale alguien en zancos
y entonces truenas un cohete muy fuerte de pólvora y salen unas llamas atrás, y entonces la gente dice, ok, eso es el infierno, no, pues como que no se me antoja tanto irme para allá. Entonces tienen una función ejemplificadora, pedagógica y que acerque a la gente a esta nueva, digamos, religión que les es, pues, ajena. A ver, México es una sociedad mestiza, ¿no? Y cuando empezamos a hablar del ponche, creo que para allá va Es que mira, el tema, ¿no? esto es interesante, Pascal, porque pensamos en el término de mestizaje en una tesitura, digamos, racial, étnica. Sí. En realidad, el mestizaje se puede cultural, ver, ¿no? claro, cultural, religioso, económico, Sí. en miles de ámbitos. El ponche es un ejemplo. Incluso religioso. Por supuesto, religioso en primer lugar, diría yo, claro. El ponche, que es una bebida, más o menos ya van a salir todos los que no, y mi abuelita le ponía quién sabe qué, pero vamos a decir como los ingredientes básicos, ¿no? Tamarindo, jamaica, caña, tejocote, manzana, ciruela pasa, canela, piloncillo. A ver, la caña, comencemos por la caña es de Nueva Guinea, por ahí, por esa zona, La caña es de la región de Siria. De Siria. Bueno, el caso es que, pero Cortés tuvo un papel importante en traer la caña a México. Cortés se da cuenta que el clima de Veracruz y de Cuernavaca principalmente es un clima muy propicio para sembrar caña de azúcar, que a los europeos les sale carísimo porque se la tienen que comprar a los árabes. Entonces son miles de cosas que tienen que cruzar para poder comprarla. Pensemos que el Mediterráneo está infestado de piratas musulmanes que también, digamos, intervienen en el comercio. Y entonces cuando Cortés llega aquí dice, qué buen clima. Yo creo que aquí podemos sembrar. Y efectivamente lo hace. Claro, se queda con las mejores haciendas él. Pero efectivamente la caña se da en Córdoba, pero muchísimo. Hay un montón de trapiches. Y en Morelos, bueno, ni hablar, claro. Ahora, entiendo que el azúcar, y no me quiero desviar demasiado del ponche, pero el azúcar tardó en pegar en la Nueva España. La gente no le encontró el chiste hasta mucho tiempo después. Fíjate que es interesante porque lo que se usaba acá antes era la miel para endulzar, la miel de la abeja melipona, que es la abeja local, digamos, de acá. Después llega la abeja italiana y luego la plaga de la abeja africana en el 20. Y lo que se usaba, que es otro sabor, no sé si has probado la miel de la melipona, es un sabor muy distinto al del azúcar y al de la miel que comemos generalmente. Y se empiezan es que lo que es interesante, sobre todo del dulce en Nueva España, es que es algo que se ensaya y se logra en los conventos. En general, la gastronomía mexicana es un logro de las mujeres, porque son las que están en la cocina, de todos los estratos sociales, mestizas, mulatas, negras, indígenas, españolas, son las que están en el hogar y son las que ensayan, porque no necesariamente recetarios, pues recetas un poco con lo que hay, con los productos de temporada o con algo que les enseñó algún ancestro. Y empiezan cada vez a meterle más azúcar, más azúcar, más azúcar. Y lo que ves en el periodo virreinal es un gusto excesivo. Llega, ¿verdad? Por el azúcar. Llega a ser, sí. O sea, es una locura. Incluso he leído que los chiles en nogada original, si hacemos la receta original, no podríamos comer dos de tan dulces que son. Yo no me podría comer ni uno, Pascal. Oye, pero como dice Ángeles Gamio, ¿qué hay más barroco que un mole? Claro. Un mole es casi un retablo. Oye, pero para volver al ponche, digamos, ¿qué referencias históricas tenemos del ponche? Mira, el ponche puede ser como una bebida, es como el chile en nogada. Son de estas preparaciones donde metes un poco de todo y vas conciliando como sabores. En el ponche no es tan contrastante, ¿no? Hasta eso, digamos, porque es fruta y tal. Sí. En otros platillos es mucho más contrastante la conciliación de los opuestos. Por ejemplo, en el ponche, pues el tamarindo, un poco para explicarte. ¿El tamarindo que es africano? El tamarindo es asiático. Es asiático. El tamarindo es asiático, la canela es asiática, el azúcar, bueno, que lleva piloncillo. ¿El tejocote es de acá? El tejocote es de acá, la guayaba es de acá, la jamaica es de África, la manzana es europea. Entonces es una bebida que no sería posible sin la conjugación de todos estos elementos que pues le dan como el carácter, ¿no? ¿Había ponche en el virreinato?
Había diferentes tipos de bebidas, a lo mejor no necesariamente ponche. Había bebidas aromáticas con flor de azahar o con flor de jazmín, ese tipo de preparaciones, agua de rosas, y se les iban poniendo así un montón de cosas. Y en los conventos se producían muchas frutas de muchos tejocotes confitados, guayabas, enante, qué sé yo. Ahora, el pavo es de acá, el guajolote es de América, ¿no? El guajolote es de acá. Y ya, digamos, en el siglo XVIII se empieza a descubrir que, bueno, si pones unas rebanaditas de pavo en la cena, pues realzas. No es el plato principal, Pascal, eso es algo que nosotros olvidamos. Digamos, durante muchos siglos se servía en la mesa de los ricos, por supuesto. En la de los pobres hierves un nabo, una cebolla y un pan, y si tienes un trozo de tocino, qué bueno y qué suerte. Sí. Estamos hablando de la gente con recursos económicos. La mesa se sirve con muchos tipos de carne. Es decir, se sirve cerdo, se sirven aves de caza, pescado. es decir, pescado, por supuesto, pescado más en Cuaresma, pero se sirven muchos tipos de carne, cordero, res, cerdo. La mesa tiene que estar llena de muchos platillos muy abundantes. Ya en el siglo XVIII se va a hacer mucho más refinada la gastronomía, pero que se vea mucho. Entonces el pavo es un elemento más de la mesa, ¿no? Por ejemplo, en mi casa hacen pavo, a mí no me gusta el pavo. ¿A ti no te gusta el pavo? No me gusta la comida navideña, ni la ensalada de manzana, ni los romeritos, ni el bacalao, ni nada de eso. ¿Y los romeritos? ¿Cuál es la historia? Pues es que mira, todas esas preparaciones, la gran mayoría son del siglo XX, Pascal. Es como, déjame que me desvíe un poquito porque también esto es interesante. Tú sabes que en España lo que se pone en Navidad, bueno, se pone árbol, pero lo más importante son los belenes. Que aquí la gente no le llama Belén, le llama nacimiento. Sí. Y ahora quizá está un poco en desuso, pero durante muchos años fue, no sé si conociste gente que ponía unos belenes enormes, ¿no? Unos nacimientos enormes, tamaño con ríos, natural, ¿no? pastorcitos, el huevito Kinder, el espejo de la abuelita, que le iban poniendo como un poco de todo. Incluso lamento que hay quienes han intentado por la vía legal que no tengamos nacimientos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Oye, bueno, entonces, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, por ejemplo, tú ves fotos de los 60, es muy interesante, unos árboles feísimos. Pues. Sí, pero es cierto que es una tradición que trajo Maximiliano. Es una tradición de finales del siglo XIX, por supuesto, entre muchas importaciones que se traen. Y a lo mejor te acuerdas, Pascal, algunos de tus radioescuchas lo recordarán, la Navidad, y esto es muy importante señalarlo, la Navidad ahora es un evento privado. Es decir, tú lo celebras en familia. Con tu familia. La Navidad es familiar. Cercana, sí. Bueno, habrá casos excepcionales, pero se celebra en familia. Antes la Navidad en Nueva España es un evento público. No es de que me voy a cenar a mi casa, no. Es una cosa exterior, como te digo, de mostrar la piedad exterior. Eso es muy del barroco, ¿no? Adorar imágenes, vírgenes de bulto, a lo mejor compartir algunos dulces, atole, chocolate, pan, pero no es una cena de me voy a cenar yo virrey con mi esposa virreina y mis hijitos en algún lugar, sino es una cosa que se hace públicamente. En este sentido, quería volver a lo del árbol. Tú recordarás que durante muchos años era un evento el encendido del árbol de ciertos lugares, ¿no? Había una tienda, por ejemplo, muy clásica, que en Insurgentes era el encendido del árbol y la gente iba. Que tiene nombre de puerto británico. Exactamente, sí. Eso es correcto. Tiene puerto de nombre británico y encendían un árbol durante muchos años. Sí, hasta hace poco, ¿no? Claro, yo creo que todavía lo enciende, pero ya no es un evento y durante muchos años fue un gran evento. Y los árboles de las casas eran unos arbolitos feísimos. Déjame hacer una pausa y seguimos platicando. Claro. Son las 10:30, no se vaya, estamos conversando con la doctora Úrsula Camba, historiadora, sobre las tradiciones navideñas de nuestro país. ¿De dónde vienen? ¿Qué origen tienen? Regresamos enseguida. Estamos conversando con Úrsula Camba sobre las tradiciones navideñas, cuál es su origen. Hablemos de las posadas, pastorelas, piñatas. Sí, mira, al igual que los fuegos artificiales, por ejemplo, las obras de teatro tienen una función pedagógica. Las pastorelas que hacen, pues es una representación del nacimiento, de cómo hay que ir a verlo, pero en el camino se te van a atravesar obstáculos
principalmente el diablo, y tienen esta función pedagógica que los indígenas se puedan identificar con los pastores que van a Belén y que se sobreponen a todos estos obstáculos para adorar al niño Dios. En este sentido, las pastorelas fueron muy importantes porque a los indígenas les gustaban estas representaciones, les gustaba esto, pedir posada. Se hacían, si tú has visto estos atrios inmensos que tienen los conventos en México, tienen una función, no es nada más que al arquitecto se le ocurrió a la Larife poner una bardita, no. Tienen toda una función cultural, social, religiosa y son enormes para que quepan pues, los miles, los cientos, de indígenas que viven en el pueblo. Y entonces se hacen estaciones, se van parando en el atrio, van haciendo bailes, van haciendo representaciones. Los nacimientos, por ejemplo, son pues en vivo. Es decir, los hay de figuras de barro y los hay en vivo, pues con un San José disfrazado y una Virgen que es hombre, porque las mujeres no tienen acceso a estas representaciones. Tiene que ser un hombre disfrazado de la Virgen. Obviamente un hombre que tenga pues un historial, digamos, pulcro. Y esto es muy llamativo para los indígenas, es como, además de que es muy pedagógico, es muy interesante y participan muy entusiasmados de estas fiestas. Que las posadas sabemos que son estos días donde José y María van tocando las puertas para que les den justamente posada y como nadie los quiere recibir. Es una manera de explicarles también a los indígenas este trashumar. ¿El Evangelio? Exactamente, el Evangelio y cómo finalmente alguien les abre sus puertas y permite que nazca Jesús, ¿no? En un pesebre muy pobre donde todos se pueden identificar. Y culmina, digamos, con la piñata que tiene que ser de 7 picos. La mayoría de la gente lo sabe, para los que no, son los 7 pecados capitales. ¿Que son cuáles, Pascal? No me hagas recitarlos. Ira, avaricia, lujuria, pereza, gula, envidia. Siempre me falta uno. A ver, ¿cuál faltó? Ayúdenos. Ira, avaricia, gula, envidia, lujuria. Bueno, pero son 7. Ok, son 7. Muy mal en el catecismo, Pascal, reprobados. Bueno, es cultura general. Y el chiste es que se rompa la piñata con un palo, que es romper, también es simbólico, romper, luchar, pelear contra los 7 pecados capitales y destruirlos. Todo tiene una función pedagógica. Por eso son tan importantes y eso es algo que sí se puede rastrear al siglo XVI y que pervive hasta la actualidad. Piñata viene de Oriente, ¿no? Hay quien dice que viene de China. Bueno, sí. El papel de China, como soberbia, su nombre lo indica. Soberbia, muy bien. Hijo, por eso no nos Pascal, acordamos. Exacto. Porque capaz que caemos mucho en ese pecado. Ahorita saliendo vamos a hacer un mea culpa. Oye, el papel de China, como su nombre lo indica, pues viene de China. Sí. ¿No? Pero hay toda una discusión de si la piñata es italiana, si se trae después, si es china. El caso es que no es de acá. Eso es importante señalarlo, ¿no? Que la riqueza de las tradiciones y culturales en México es que están nutridas de diferentes culturas. Que aquí no es... me pasen un tip para acordarnos de Legazpi. Ok, ¿el viajero? Legazpi, cada letra de la palabra Legazpi es un pecado capital. ¡Ay, qué interesante! Oye, agradecele mucho. Sí. Lujuria, envidia, gula, avaricia, soberbia, pereza. Pues Legazpi con porque, Legazpi. Muy bien. Muy bien, excelente, ¿no? Muy útil el tip, muchas gracias. Bueno, entonces hay la idea de que viene de Oriente. Y ¿sabes qué se me estaba olvidando decirte que es muy importante, Pascal? Los villancicos y los villancicos de negro. Todos creemos que los villancicos son un género navideño. Villancico, como su nombre lo indica, es algo que canta un villano. Un villano es alguien del pueblo. Bueno, nosotros que pensamos en los villanos de Batman. No, un villano es alguien de la villa. O alguien exactamente, un villano es alguien que vive en un pueblo, en una villa. Sí. Los villancicos eran tonaditas muy pegajosas, muy populares, cantadas por todos, y conforme fue pasando el siglo XV se hicieron los villancicos eclesiásticos. Y de ahí se fueron haciendo como unos géneros como el villancico de negro, que Sor Juana tiene varios villancicos de negro que eran muy populares. Son villancicos donde los que van a adorar a Jesús son negros y hablan en guineo, tienen una forma de hablar particular,
muy caricaturesca, que no es una invención de Sor Juana, es un género que viene de Europa, donde también en los villancicos tienes los que hablan raro, los gallegos, los vascos, los portugueses, es decir, los otros. Y llega acá y se incorpora el hablar de negro con algunos nahuatlismos, y entonces los villancicos van alternando el hablar de negro con personajes indígenas, y eso es muy interesante. Pues qué fascinante. Lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo, habría tantas cosas más de las cuales podríamos hablar con la doctora Úrsula Camba, pero cuéntale a nuestra audiencia dónde te encuentra en X para que puedas relatarles ahí algunas de estas historias. Me encuentran en @UrsulaCamba en Instagram, Twitter y TikTok, y Úrsula en la Historia en Facebook y YouTube. Estás en todas las redes sociales. Úrsula, muchísimas gracias. Qué gusto que hayas venido. Gracias a ti, Pascal. Gracias. Felices fiestas. Igualmente. Gracias. Las 10:40, hacemos una pausa y regresamos con la recta final de la primera emisión en esta mañana de viernes. No le cambie. ¿Cómo para qué?